Plaza de Mayo concentró... Paradero, hubo una marcha para... Ayer Berlusconi. Para 11:30. El jefe de la Policía Metropolitana. Pero de peligro el joven apuñalado a la señora. Estas son palabras de Berlusconi. Desde la primera transmisión radial en agosto de 1920 hasta hoy, la tecnología y los cambios sociales fueron modificando tanto las distintas maneras de hacer radio como de consumirla. Sin embargo, los 90 años transcurridos no alteraron la relación entre emisor y receptor, especialmente cuando de informaciones de último momento se trata, todos, pero todos, corremos hacia la radio. El formato propio, transportable, cómodo, transforma la radio en el medio de mayor versatilidad para llegar rápido al lugar de los hechos. Hoy la tecnología, la instantaneidad, hace que prácticamente todo sea noticia. Es muy interesante lo que está pasando hoy día en este mundo en donde la sociedad percibe que si no tiene una presencia en los medios, no existe, por lo cual la cantidad de cosas que son noticias son mucho mayores. Hoy hay un ingrediente que no teníamos en aquella época. Hoy, antes las noticias, finalmente las terminábamos generando nosotros, en el sentido de que era una decisión muy nuestra, decir qué era noticia y qué no. Y remitían, me parece, más exclusivamente al mundo de las dirigencias. Totalmente. Todo era dirigencia. Totalmente. Hoy no. Hoy la noticia te la impone el público, sobre todo en la radio, cuando la gente te llama. La televisión está tomando esto también. Cuando la gente te llama y te dice A, B, C, D, el mensaje del oyente es una noticia por la opinión o por el hecho que da. Y por supuesto, cuando te alerta de un hecho, te genera un escenario de noticias que vos no tenías contemplado en tu agenda diaria. No habría lesiones óseas, vasculares o nerviosas. No solo fui agredido yo, sino que fueron agredidos otros compañeros, inclusive por parte de un personal que se identificó como policía. Pedimos un jury de enjuiciamiento y se nos dijo no al lugar al jury de enjuiciamiento. Entonces ahora lo que le estamos diciendo a la justicia es ¿por qué producen este descreimiento? Los oyentes marcan mucha agenda en o a partir de ese fenómeno que llamamos el oyentismo, desde la crisis del 2001. Entraron a sacar oyentes a lo pavote al aire porque te convenía sacar oyentes en vez de pagarle un equipo de producción. Salen gratis los oyentes. El oyente argentino es muy quejoso, el oyente argentino está muy acostumbrado a seguir una figura, le cree a rajatabla esa figura, idolatra esa figura y le marca agenda a esa figura, porque la figura se va retroalimentando con lo que el oyente dice. Yo no creo en el oyentismo, ni creo en la democratización de que todos los oyentes tienen que salir al aire. ¿Por qué sacar al aire un tarado? NR1 Radio del Mundo de Buenos Aires. Hoy vos tenés un ida y vuelta con el oyente que hace que cuando hay un choque en la Panamericana o algo mucho más grave en cualquier parte del país, te enteres en 1 minuto y medio. Así que yo creo que la noticia tiene mucha presencia en la radio. Muchos conductores o gente que conduce programas se vale muchísimo de lo que viene de afuera. Yo creo que esto que voy a decir es un poco duro, pero es mi sensación con apenas 45 años de experiencia. Mucha gente se vale de lo que viene de afuera porque no tiene con qué sostener de su propia cosecha un espacio. Entonces abrir el teléfono o leer los correos electrónicos es muy sencillo, es muy barato, elimina la necesidad de contratar columnistas y hace mucho ruido, porque la gente insulta, la gente dice cosas graciosas o cosas tremendas. Yo diría que en ese sentido se ha producido un abuso en la Argentina. Yo reivindico el periodismo hecho por periodistas. Antes, como vos decías, todo era mucho más sencillo, más chico, más ordenado, se sabía quién emitía, quién recibía. Ahora todo eso está confundido, están los blogs, está internet, está el cable 24 horas de noticias. ¿Cómo te manejas dentro de ese fárrago? Hoy todo es mucho más interactivo que hace 30 años atrás, ¿no es cierto? Porque efectivamente vos estás al tanto de todo. Estás chequeando el internet, estás viendo el blog, estás viendo lo que pasa en la televisión, estás escuchando tu radio, estás viviendo vos lo que te pasa. Me decían alguien, además de del consejo que está evaluando los antecedentes de Vallenato Márquez, porque algunas cosas han trascendido y nos decían, algunas de estas fuentes, y ya estoy con esta comunicación, lo que se ha publicado de Vallenato Márquez es un 20% de lo que se conoce.
Te había tocado la causa de Varadero. Sí, claro. Esta esperemos que no toque más cuestiones que después. Así es, ¿no? Pero es un tema porque además hay que recordar que una vez producida la destitución, vienen juicios contra Fortunato Márquez, es decir, no se termina todo ahí, ¿no es cierto? Perfecto, así que este va a ser uno de los temas del día. Y sobre todo cuando a lo mejor podés gozar de la popularidad, hay un imán inmediatamente que genera hoy esto que el público te reconoce, a cualquier periodista, y ya automáticamente se acerca a vos con ese criterio periodístico que lo tiene incorporado la sociedad. Mire, ¿sabe que pasa tal cosa, que sucede tal cosa? Le quiero decir tal cosa, es decir... Más personalizado. Pero siempre con una información. Siempre la gente te da una información de algo que le pasa a ella, que a veces vos decís, bueno, no, es una anécdota poco significativa, pero otras veces te abre un universo de una realidad que abarca muchos otros que vos no tenías incorporado. Entonces me parece que hoy, digamos, es mucho más complejo, mucho más democrático y por lo tanto mucho mejor este tema de qué es noticia y qué no es. Y es muy importante entonces que vos te guíes con estos parámetros escuchando a otros también. El periodista radial debe lidiar al mismo tiempo con la dificultad de informar sobre lo indispensable, sobre lo importante y al mismo tiempo incluir cosas de menú más ligero, más ayornado. Es el difícil equilibrio entre lo necesario y lo oportuno. Ahí es donde yo creo que juega nuestra responsabilidad profesional. Ahí es donde aparece el talento de los que trabajan, de los que lo tienen o de los que no, que marca la diferencia cuando vos decís, bueno, voy a ver cómo esto yo lo transformo en algo digerible y atractivo para la gente. Y este es un desafío que nosotros tenemos, por supuesto siempre difícil de lograr. Hubo una operación que se realizó sobre el senador Ernesto Sanz, el presidente de la Unión Cívica Radical. Ayer se hizo circular los supuestos dichos de un convicto, compañero, vecino de cárcel de Segovia, el rey de la efedrina, en el sentido de que Sanz habría recibido $200.000 como imputado. Son operativos truchos que todo el tiempo se hacen para inhabilitar a quien debe juzgar al juez. Último remedio. Me parece que es muy importante para eso tratar de trabajar en algo que a veces falta en la radio, que es la realización. Bueno, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo bajo el concepto para hacerlo radiofónico e interesante? Se empieza a pensar más un poco en la forma. Sí. Pero no está el peligro que a veces la forma se devora el contenido. No, porque, bueno, aquella famosa frase de que el medio es el mensaje de McLuhan tiene una enorme importancia. No, yo creo que lo enriquece. Ahora, es un desafío, porque vos obviamente tenés que decir, bueno, yo tengo que bajar este contenido en 5 minutos. ¿Cómo lo hago? Ahí está el desafío del trabajo de la realización y la producción, que implica un conocimiento del tema, en principio, un conocimiento profundo, para ver cómo vos lo presentás al público y haces que el público lo entienda, lo capte y se interese. Bueno, hoy va a haber una decisión judicial importante en relación al juez federal de Zárate Campana, el doctor Fortunato Márquez. La información que tenemos hasta esta hora es que el voto va a marcar la destitución de Fortunato Márquez. Sí, esto es así como vos indicás. Recordemos que ese juez, entre otras irregularidades, entró a manchar la figura de Francisco de Narváez. Sí, efectivamente. Para mí el tratamiento de la noticia no es... en radio tiene muchas más posibilidades que en cualquier otro medio. Sencillamente porque los recursos están más al alcance de la mano. Mirá, si vos tenés que presentar una noticia con la estructura que tiene la televisión hoy, de manera tradicional, tenés que ir con una cámara, tenés que esperar que llegue el móvil, el camarógrafo. En cambio en la radio no, con un sencillo llamado telefónico o con un mensaje en Facebook o en donde sea, o en la página de la radio o en el correo de tu radio, ya tenés la noticia presente. La radio es repentinización y es el único medio que no da revancha. Vos lees un texto cualquiera, diario, revista, libro, no importa, y lo que no entendiste lo volviste a leer. No entendiste una palabra, la buscás en el diccionario. La televisión, que no en vano por eso es el medio de dominación de masas por naturaleza, te cocina el sonido con la imagen.
No tenés que decodificar prácticamente nada. La radio es el único medio en donde el único sentido que interviene es el oído. La radio es invisible. No tenés tacto, no tenés vista. Y por lo tanto, tu capacidad de síntesis tiene que ser muy fuerte, porque lo que no te entendió el oyente de una no te lo volvió a entender. Es un medio, pero bastante más que un medio. En verdad es casi una existencia, un sistema, un conjunto, un ámbito en donde la ida y la vuelta de la comunicación se produce de modo tan formidable, tan masivo y tan simultáneo, que yo no me atrevería a denominarla una pura herramienta entre emisor y receptor. La radio además es un universo de sonidos, también un universo de silencios, un universo de acentos, de resaltados, de eufemismos. La radio apasiona tanto a los receptores como a los emisores. Pero ¿qué pasa cuando hay dos profesiones en pugna? Como es el caso de Nelson Castro, destacado médico por un lado, conductor destacado también de la radio. De hecho, durante mucho tiempo pudo compatibilizar bien ambas profesiones. Pero llegó un día en que una de esas dos se impuso. ¿Cuándo te diste cuenta que no podías compatibilizar la medicina con el periodismo? Después del episodio de la carótida de Menem. Ahí se produjo, digamos, son hechos fortuitos. La carótida de Menem tiene su problema carotidio un jueves, un día 14 de octubre. Ya vas a ver por qué recuerdo la fecha y qué, digamos, importancia puede tener para la anécdota. Y en aquel momento lo que tenía Menem se ocultó durante muchas horas. Se hablaba de una gripe. Entonces, en ese momento iba al aire el programa de Mariano Grondona, La Clave, que estaba en su furor. Y Mariano me invita al programa y tenemos ahí toda una cosa, él quería hacer un debate y yo le digo, mire, no hay nada que debatir, sino que hay que contar lo que pasa. Y él me decía, bueno, mire, pero precisamente vamos a debatir porque nadie sabe lo que pasa. Y yo le digo, mire, yo sé lo que pasa. Entonces Mariano me dice, bueno, mire, venga, pero usted sabe lo que pasa. Le digo, sí, por supuesto, quédese tranquilo. Y bueno, yo cuento lo que sucede. Cuando estoy contando, relatando, me acuerdo que estaba Coan, donde estás vos, ahí sentado, y había otro Bauzán, que estaban así, ¿no? Escuchando porque en la confusión de lo que había sido aquello, ellos no habían tenido posibilidad de hablar con ningún médico que les explicara con 2 minutos de paciencia cómo entender lo que estaba pasando. Entonces, la gente, a través de lo que yo conté, entendió que le pasaba a Menem. La conclusión en mi práctica médica fue que en el término de 6 meses mi demanda de consulta se quintuplicó. A pesar que vos ibas con una especialidad que es neurología, ¿no? No clínica médica que... Mi demanda de consultas en consultorio privado se quintuplicó. Bueno, eso podría decir desde un punto de vista que bueno, pero vos porque... Sí, pero obviamente era una cosa inmanejable, llamativa. Porque por supuesto yo ejercía la medicina en los tiempos que me permitía ser compatible con mi carrera periodística como para poder atender a la gente como corresponde, ¿no es cierto? Así que una demanda tal era imposible. Y me empezó a llamar la atención que venían a verme personas que las estaban viendo excelentes colegas, a las cuales yo no tenía nada que agregar. Y cuando te das cuenta de eso, empecé a inquirir un poco más y me di cuenta que era el efecto mediático. Y ahí me planteé qué hacer y dije, esto va a ser un problema, porque si mi carrera periodística sigue creciendo, la demanda va a seguir creciendo y esto va a ser inmanejable y va a ser muy gris éticamente. El ingeniero Basilio Stepanovich, el tema, el de las pilas ya lo habíamos hecho en algún momento cuando estábamos a la tarde el año pasado, y este de las baterías, y realmente es un peligro, sobre todo para la gente que vive allí. Lugano, viste que está este depósito de autos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia que hay un montón de cementerios de autos, ¿no? Muy bien, tema de la realidad. La masividad, la influencia, hace a la radio objeto de muchísimas, pero muchísimas presiones. ¿Qué decir, qué no decir y cómo decirlo? Por eso es que a veces elegir qué noticia informar y de qué modo no es una tarea que pueda asumirse en total libertad. Para mí las peores presiones han sido siempre las económicas. Y creo que si lo quito de lo personal también. Los anunciantes que tenés, el modo en que te condiciona el tipo de denunciante que buscas, que las políticas. Hay mucho mito con eso de que el gobernante de turno llama y dice, che, echen aquel o che, cuidado con lo que decís.
Lo habitual, a pesar de lo que quieran ocultar o silenciar, todos los paparruchos que se llaman independientes, como si existiera la independencia periodística, pero lo realmente habitual es, bueno, me entró tal avisador. Supermercado de la esquina, que es de la cadena X. ¿Qué voy a hacer? ¿Criticar a la cadena X? Hay un corte en la autopista, de piqueteros o de vecinos escandalizados por lo que fuere, y la autopista es de la empresa que me auspicia. Me causa mucha gracia cuando escucho a alguna gente, a algunos colegas, decir: a mí del medio nadie me dijo nunca nada respecto de cuidado con los avisos que tenés, como si hiciera falta que te lo dijeran. Ahora, esto no justifica y ni siquiera hace comprensible que le pongas la voz a aquello de lo que no estás convencido. El laburo está bien usado, está bien usado. Claro, es un trabajo. Bien usado, es una palabra española. ¿Cómo? No, es así, es una palabra española. La boca de Nelson, si la palabra está, si está permitida. Está permitida. Peor que decir No, me juro que es laburo. Claro, el laburo. Seguimos, uy, qué mañana. Auspiciaron la información. Una cosa es que te tengas que callar, que tengas que decir de otra manera, que tengas que usar potenciales. Y otra cosa muy distinta es, además de eso, opinar contrariamente a lo que crees, ser un operador de, ¿no? Pero definitivamente las presiones económicas son las más jodidas, ¿sí? Muchísimo más que las que se conocen como políticas. El periodismo siempre tiene que ser crítico, digamos, esta cosa que ahora quedamos como, antes se hablaba de periodismo independiente y no se cuestionaba, se entendía lo que era periodismo independiente. Hoy periodismo independiente es igual a periodismo opositor. Sí. ¿Qué pasó ahí? No, es muy interesante lo que vos decís. El periodismo siempre es una redundancia, ¿no?, que en la Argentina hemos tenido que utilizar para diferenciarla del periodismo no independiente, que no es periodismo. El periodismo, mira, el periodismo siempre es un factor de contrapoder. El poder tiene una psicología propia que lo hace ser expansivo, hegemónico e intolerante. El que tiene poder quiere tener más poder. Como quiere tener más poder, quiere que todos piensen o estén con él. Y como es intolerante, le molesta que el otro piense distinto. Y quiere quedarse para siempre. Totalmente. Nosotros, cuando somos periodistas de verdad, somos tolerantes porque vos decís esto y querés hablar con el que dice lo diferente. Por lo tanto, no somos hegemónicos. Nosotros reconocemos el valor del que piensa diferente y somos tolerantes. Esa psicología, tarde o temprano, produce una colisión. El periodismo independiente es un factor de contrapoder, que no significa que está contra el gobierno. Tiene comportamientos distintos a los del poder. Cada periodista atesora momentos memorables frente al micrófono. Son esas notas que lo conmovieron, lo enternecieron, lo emocionaron y que quedarán como mojones de su carrera. ¿Cuáles son las noticias que más te impactaron transmitir, las más difíciles, las que te conmocionaron? Porque, claro, muchas veces te estás enterando al mismo tiempo que el oyente, ¿no? Y tenés que barajar eso sobre la marcha. Bueno, el episodio, por supuesto, más impactante de mi vida profesional fue haber estado transmitiendo en vivo la caída de las Torres Gemelas. Y por supuesto que frente a ello no va a haber nada comparable. Yo creo que fue el atentado que marcó el comienzo del siglo XXI. Así que yo estaba ahí, que yo había terminado de hacer el programa mío de la radio, que lo transmitía desde allá, a las 8 de la mañana de allá, y a las 10 me iba a tomar el tren para Washington. Tenía la conferencia a las 3 de la tarde aproximadamente. Y así que estaba ya yéndome, y me acuerdo que me llamó un productor para decirme: mira, Nelson, hay un incendio en una de las torres, ¿nos puedes dar alguna información? Y yo le digo: mira, la verdad me tengo que ir a Washington, le digo, por un incendio en una torre. No, pero es un dato de color, me dice: hoy acá en esta mañana no hay nada, acá en Buenos Aires. Bueno, que sí, que va. Le digo: bueno, mira, le digo, dame 5 minutos, llamame en 5 minutos y no te demores más. Entonces me llaman y yo estaba, se había producido esta explosión, nadie había visto el primer avión, por lo tanto nadie sabía si había sido un avión que había perdido altura, si había sido una explosión de gas.
Y en ese momento aparece la sombra del segundo avión, ¿no? Y me acuerdo que estábamos discutiendo y yo le estaba comentando a Rial que en la televisión americana estaban diciendo se les está aconsejando a las personas no bajar por las escaleras, sino irse a la terraza porque va a venir un helicóptero, lo van a rescatar y demás. Y en ese momento aparece el segundo avión. Y entonces yo digo, bueno, a lo mejor es una línea de reconocimiento, que esto, que aquello, que igualmente me parece que va muy bajo. Y yo digo, me parece que si sigue así va a chocar. Y ahí se produjo. Así que, te repito, cada vez que lo escucho me pone la piel de gallinas. Porque además, durante 3 días la ciudad de Nueva York estuvo cerrada, así que yo fui el único periodista argentino que pudo transmitir para radio y televisión lo que ahí pasaba. Ustedes de fondo están viendo algunas nubes y forman parte del polvo de todo lo que ha quedado después de este episodio terrible. Yo vengo de allá en este momento, César, y te comento que el olor es espantoso y que por supuesto la sensación es impresionante. A nosotros nos recuerda lo que pasó en el atentado contra la AMIA y es imposible calcular la cantidad de gente que pudo haber muerto allí. La muerte de Borges me costó darla como noticia. Yo estaba haciendo un programa de radio en Rosario y fue un mediodía de sábado de 1986. Me costó darla, no porque tuviera simpatía por Borges, que al contrario, si es por lo ideológico no la tenía, obviamente que sí como escritor, pero yo tenía un programa de 12 a 1, de 12 a 13, y me llegó el cable a las 1 menos 5. Tenía que resolver en 5 minutos que decir que se había muerto el más grande escritor argentino de todos los tiempos. Creo que dije algo así como, bueno, acaba de morirse un hombre al que jamás terminaremos de admirar, así como de rechazar su conservadurismo cerril, una cosa así. Puedo recordar en marzo del 92 el atentado contra la Embajada de Israel, en julio del 94 el atentado contra la AMIA, para hablar de la Argentina. Yo estaba haciendo un programa de radio en aquel momento en Radio Splendid desde el Obelisco, desde exteriores, cuando fue uno de los motines Cara Pintada. Y la verdad que estábamos ahí con un estudio hecho en la Plaza de la República y no sabíamos qué pasaba en el país y los militares avanzaban sobre la Plaza de la República. O sea, severa conmoción, pero cuando se producen situaciones de mucho involucramiento, y yo soy una persona de sangre caliente, no transmito ni hago nada en frío, se hace muy difícil ser profesional. No es imposible, hay que hacer un gran esfuerzo. Pero sí me ha pasado de que se me llene, de que se me cierre la garganta. Sí me ha pasado de que se me llenen los ojos de lágrimas y que no pueda seguir hablando. Bueno, soy un ser humano. Una sola palabra para definir la ciudad como la encontraste hoy. Espectral. Espectral. La radio se impone con fuerza entre la gran oferta de medios de comunicación existentes. Creada en las primeras décadas del siglo pasado, sigue estando entre las preferencias de los espectadores que la eligen, entre otras cosas, para mantenerse informados. Esto fue todo por hoy. La próxima seguiremos hablando de historias y personajes de la radio. Chau.